Son los medios de comunicación más poderosos en el mundo de hoy. Moldean las actitudes y tocan las emociones como ninguna otra cosa. Cautiva nuestra imaginación. Las películas han llegado a ser la sabiduría convencional de nuestra época. Reflejan y forman tanto nuestros valores como la manera en que miramos la vida. Y con frecuencia se enfocan en el sexo indiscriminado y en la violencia. Hoy exploraremos por qué Hollywood, como centro de la industria cinematográfica, actúa de una manera particular a través de sus productores y a través de sus producciones. Pero también vamos a ver cómo podemos alcanzar una sabiduría diferente. Vamos a descubrir cómo una vista panorámica de la pantalla gigante de los siglos puede cambiar nuestra vida. Una de las razones por las que las películas son tan poderosas es que nos ponen en contacto con un mundo diferente. A través de ellas podemos entrar en escenas y eventos que sencillamente no encontramos por la senda de nuestra vida de todos los días. Es que en las películas la gente es más hermosa, los lugares son más exóticos, la acción es más dramática, cada experiencia es ampliada y las películas nos ayudan a tener experiencias muy intensas y nos hace sentir que hemos visto las cosas por dentro, que hemos adquirido un tipo de conocimiento especial. Pero, por supuesto, la sabiduría convencional de las películas realmente deja mucho que desear. Las violentas peleas de pistolas en realidad no resuelven la mayoría de los conflictos. La maldad de nuestro mundo no es vencida con mucha frecuencia por explosiones y efectos especiales. Y la mayoría de nosotros no vamos a ser conquistados por un atractivo y rico desconocido o desconocida para vivir felices para siempre. Es que las películas no son una muy buena guía para la vida real, pero sí plantean una pregunta interesante. ¿Qué si podríamos conectarnos o si pudiésemos conectarnos con la sabiduría verdadera en forma dramática? ¿Qué si pudiésemos tener la experiencia del verdadero conocimiento acerca de la vida en una forma tan intensa como la experiencia de ver películas? ¿Qué si la sabiduría de Dios se hiciera tan vívida para nosotros como la pantalla gigante? Sería muy lindo si pudiéramos tener la experiencia de la sabiduría divina de una manera bien intensa, ¿no es cierto? Podríamos hacer decisiones más sabias, podríamos encontrar una solución para cualquier problema. Bueno, hoy te quisiera mostrar cómo eso puede ocurrir en tu vida en la realidad. Dios nos ha dado un recurso especial y si usamos ese recurso en la manera correcta, veremos como en una pantalla gigante su plan para nuestras vidas. Seremos cautivados por esa visión panorámica tridimensional. Hoy veremos el arte de hacer películas, de producir películas, que ofrece algunas ideas, algunos paralelos interesantes que sugieren cómo usar de una manera más efectiva el recurso especial de Dios. En las colinas de Hollywood encontramos un poco de perspectiva sobre el tema. ¿Cómo podemos tener la experiencia de la sabiduría de Dios? Déjame leerte algunos pasajes de uno de los cantos de Israel, del Israel antiguo. Salmo 119, 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el versículo 105 agrega, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el versículo 130 lo describe de esta manera, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y llegando al final, versículo 160, la suma de tus palabras es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea que lo que el salmista está diciendo es lo siguiente. Dios ha hablado, Él ha comunicado. Y nosotros encontramos la sabiduría en sus palabras. Encontramos la sabiduría que nos hace más sabios que nuestros maestros. Encontramos la sabiduría que ilumina nuestro camino. Encontramos la sabiduría que dura para siempre. El recurso especial de Dios es la Biblia, la palabra de Dios. Entendemos que este no es sencillamente un manual para organizaciones de iglesia o un libro de texto sobre doctrinas.
Este libro, la Biblia, es un libro de la sabiduría de Dios para cada ser humano hoy. Es el manual del fabricante. Nos guían las decisiones que determinan nuestra vida cotidiana. Esta es la oferta que Dios hace aquí. Tú puedes encontrar mi sabiduría si te pones a estudiar mi palabra. Piensa nuevamente por qué las películas han tenido un impacto tan poderoso a través de los años. Muchas personas son diferentes, muchas personas diferentes trabajan para crear una película, ¿verdad? Hay un equipo muy grande. Se tienen los guionistas, los diseñadores del escenario, los coordinadores de las partes peligrosas, los directores de luces, las personas de las cámaras, los artistas de maquillaje, los productores, etc. Todos estos talentos se combinan para crear una historia. Eso es lo que ocurre en las películas de mucho éxito. Todo trabaja alrededor de un tema. Cada escena, cada giro inesperado en el argumento, cada línea en el diálogo, lleva la historia a una solución que satisface. Pero adivina qué, la Biblia trabaja en forma similar, pero nos muestra una historia que es muchísimo más inspiradora, muchísimo más poderosa que cualquiera en Hollywood. Muchos individuos diferentes, de diferentes orígenes, escribieron las palabras de la Biblia inspiradas por Dios. Pero todo este libro va en aumento hasta un punto culminante, porque cada parte es parte de un todo. Cada historia pinta un aspecto de un cuadro grandioso de salvación. Pero con demasiada frecuencia no vemos el gran cuadro. No vemos el bosque por mirar los árboles. Solo estamos tomándonos de un texto aislado aquí y allá. Buscamos alguna promesa cuando estamos en apuros. O quizás buscamos algún texto de prueba para demostrar que otra persona está equivocada. Dios quiere que formemos parte del gran cuadro, porque así es como comenzamos a experimentar su sabiduría. Necesitamos entender los maravillosos temas del amor, el perdón, la gracia que se extienden, se despliegan por toda la Biblia. Eso es lo que ilumina nuestros ojos. Eso es lo que ennoblece nuestras mentes. Eso es lo que nos permite comenzar a experimentar la sabiduría de Dios. Escucha lo que dice Dios a través del profeta Isaías en su libro, el capítulo 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí lo tienes. Dios quiere alzarnos al nivel de sus pensamientos más elevados, de sus planes más elevados. Él nos quiere dar su perspectiva, el gran cuadro en pantalla gigante. Y no lo tendremos si nos aferramos a un texto aislado aquí y allá de la Biblia. Lo obtendremos al comenzar a ver los grandes temas de la Biblia. Al mirar en forma más profunda, al estudiar un poco más cuidadosamente, un poco más ampliamente, yo diría, captaremos una visión, entraremos en el gran cuadro. Y déjame decirte que el gran cuadro de Dios es mucho más interesante que la película más exitosa de Hollywood. Te cautivará la imaginación, tocará tus emociones y dará forma a tus actitudes. Ningún guionista ha podido imaginarse una película épica llena del significado y poder de la epopeya de la Biblia. Así que, ¿cómo comenzar a conocer, a tener la experiencia de la sabiduría de Dios? Primero, buscando el cuadro general en la palabra. De esta manera veremos los grandes temas que corren a través de la Biblia. Consideremos otra razón por qué las películas son tan poderosas en nuestra cultura. Las películas cobran vida, ocupan nuestra imaginación. Piensa acerca de esto. Muchas producciones cinematográficas comunican cierta perspectiva acerca del mundo, una cierta filosofía de la vida. Pero no lo hacen sencillamente con presentar información, con presentar un argumento. Las películas nos involucran, nos envuelven en los personajes de la pantalla, crea suspenso, ¿verdad? Nos envuelven en sus problemas, en sus esperanzas. Y muchas veces aún cautiva nuestros instintos más viles, las fantasías de venganza o ponernos contra el malo. Nos cautivan con escenas que son escandalosamente violentas a veces.
Detestamos y condenamos la violencia, pero nos gusta verla en la sala en el sillón de nuestra sala, ¿verdad? Pero la gente aún así se envuelve, abren sus corazones y el mensaje de las películas crea una respuesta emocional. Ahora piensa acerca de cómo las personas generalmente reciben la palabra de Dios. ¿Cómo es la gente que estudia las Escrituras? Bueno, demasiadas veces es un asunto formal, lo hacemos por deber, es como tomar un poco de remedio. No nos involucramos en lo que está pasando en sus páginas, solamente es información. Por suerte, Dios entiende nuestras debilidades humanas. Él entiende que todos no tenemos gran imaginación. Y a veces es difícil realmente hacer que las historias de la Biblia cobren vida hasta que realmente vivan en nuestra propia experiencia. Y es por eso que Dios nos ha dado un ayudante, alguien que puede hacer que la lectura se transforme en una experiencia. Pablo habla de esto en su primera carta a los Corintios. Él explica cómo la gente común vino a conocer la sabiduría de Dios, las cosas profundas de Dios que el ojo humano nunca ha visto. Mira lo que dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 10 en adelante. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo está diciendo que el Espíritu nos puede hacer entrar en la mente de Dios. Y ese es el impresionante pensamiento de la Escritura. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu puede comunicar el corazón de Dios y se nos ofrece como una ayuda en el estudio de las Escrituras. Él puede hacer que la información sea una experiencia directa. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, no solamente a parte de la verdad, sino a toda la verdad. Y Pablo oró pidiendo que los ojos de nuestros corazones sean alumbrados. Así podremos entender las profundidades de Dios. Esto, amigo y amiga, es lo que el Espíritu Santo hace. Él abre los ojos de nuestros corazones. Él nos ayuda a meternos, a quedar envueltos en el drama de la Escritura. El Espíritu Santo, amigo y amiga, es más poderoso que cualquier productor en Hollywood, porque Él hace que las palabras en una página se conviertan en una historia poderosa para nuestras mentes, la historia de la redención. El Espíritu Santo hace que las palabras de Dios cobren vida en la gran pantalla de nuestras mentes. Así que por favor, ora por el don del Espíritu Santo cuando abra las páginas de la Biblia. Pide que sea vuestro guía y que te ilumine. Así es como se comienza a tener la experiencia de la sabiduría de Dios. Así es como se hace real para cada persona en lo más profundo del corazón. Bueno, hay una razón más por la cual las películas nos afectan tan poderosamente. Y esta es simplemente las estrellas o los actores. En la vereda de Boulevard Hollywood, uno puede encontrar a los grandes del cine y la televisión. Si has paseado por allí, placas en forma de estrella, en hilera, una tras otra, una constelación de celebridades. Las películas crean grandes estrellas y las estrellas crean películas. Son personajes más grandes que los de la vida común. Tienen personalidades magnéticas, esplendorosas y fascinantes. Las películas tienen un poder de atracción tan grande porque nos hace sentir que conocemos a esos actores famosos. Las personas pueden mirar sus caras de cerca. La gente siente la emoción cuando susurran y cuando gritan. La gente puede quedar absorta en sus historias. Por 90 minutos o más, los espectadores se olvidan quiénes son y dónde están y disfrutan del resplandor de los personajes de fantasía. La gente puede olvidarlo todo acerca de sus pequeñas vidas monótonas y puede identificarse con una gran estrella. Pero pregunto, ¿qué acerca de la manera en que experimentamos la Biblia, la palabra de Dios? Bueno, ¿te das cuenta que este libro sí tiene una estrella? Él es una estrella que brilla como el sol en su cenit y una estrella que nunca será arrastrada hacia abajo por un escándalo de Hollywood.
Hay una personalidad central que une toda la historia, y la Biblia entera, amigo y amiga, es acerca de esa estrella, Cristo Jesús. Los patriarcas edificaron altares e hicieron sacrificios mirando hacia la promesa del Mesías. Todo el ritual del templo del Antiguo Testamento pinta un cuadro de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Los profetas nos ofrecen retratos del Mesías. Los evangelios nos presentan a Jesús en estéreo, desde 4 perspectivas. Las epístolas amplifican sus enseñanzas. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, mira hacia adelante hacia su venida. Poder conocer a Jesús vale todo, amigo y amiga. Él es la personalidad más magnética de toda la historia. Él es el personaje más hermoso de toda la historia. La vida de Jesús es el relato más inspirador de toda la historia. Quisiera contarte de lo que le ocurrió a un exitoso compositor musical que trabajaba en Hollywood. Alberto siempre le decía a sus amigos que él tenía que estar solo para poder crear. Ahora, lo que ellos no sabían acerca de él era que tenía que estar solo para sobrevivir. Las multitudes le daban un miedo pavoroso. Cuando salía a un restaurante o un supermercado empezaba a hiperventilarse, su corazón palpitaba, sus manos transpiraban. Los ataques de pánico lo enviaban apurado a la casa. Alberto se había vuelto en un agorafóbico, con miedo de salir de su casa. Había tenido gran éxito como escritor de canciones, con 13 álbumes de oro y 2 premios de la Academia. Pero todos sus logros no podían vencer el miedo que sencillamente lo ahogaba y lo asfixiaba. Una mañana estaba cambiando los canales en la televisión y por casualidad alcanzó a ver uno de un cierto predicador citando un versículo que decía: el perfecto amor echa fuera el temor. Y esas palabras lo cautivaron. Él escuchó con mucha atención mientras el pastor hablaba acerca del tipo de aceptación que Dios da. Y Alberto se dio cuenta, con un sobresalto, que esto era todo lo que él necesitaba. Comenzó a llorar y a clamar a Dios. Y mientras oraba en su apartamento, que era como una prisión para él, obtuvo una percepción clara de la presencia de Dios. Repentinamente se percató que Dios lo amaba, que era un hijo de Dios. Y en las horas que siguieron, Alberto se dio cuenta que había tenido un encuentro con el Jesucristo viviente y tomó una decisión. Iba a dejar el apartamento por primera vez en mucho tiempo. Alberto abrió la puerta, salió y entró a su automóvil. Y fue ahí donde se dio cuenta que no tenía más temblores, que no estaba transpirando. De alguna manera, Dios lo había sanado. En los meses y los años que siguieron, Alberto pudo conocer a Jesucristo cada vez mejor a través de su palabra y pudo atreverse a salir cada vez más y más lejos. Una amistad con Jesucristo había hecho toda la diferencia. Dios realmente había desalojado todo su temor. Cuando conoces a Jesucristo, tu mundo se extiende. No necesitan mirar el cuadro, no necesitas mirar el cuadro de lejos solamente. Puedes salir y entrar en la escena. Y Jesús entrará en nuestras pequeñas vidas monótonas y las cambiará. Las hará parte del gran drama de la salvación. Esa es parte de la experiencia de conocer la sabiduría de Dios. Cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos a la esencia de la sabiduría. Escucha cómo Pablo se refiere a Cristo en Colosenses 2:3. Él dice lo siguiente: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sí, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Así que ponte en contacto con Jesús a través de la Biblia. Escucha sus tiernos susurros. Escucha sus exclamaciones. Mira de cerca su historia, cómo su historia se despliega en la Biblia. Porque conocer a Jesús es conocer la sabiduría de Dios. Amigo y amiga, nunca te olvides. La sabiduría de Dios puede estar más cerca de nosotros que una cara en la pantalla. Nos puede afectar más poderosamente que una película de mucha popularidad. En resumen, ¿cómo podemos conocer esa sabiduría a un nivel más íntimo y personal? Primero, mirando al gran cuadro.
No pierdas el bosque por mirar los árboles. Mira cuidadosamente los grandes temas de la Biblia. Segundo, pídele a Dios la instrucción del Espíritu Santo. Pídele que ilumine la palabra de Dios mientras la lees. Y tercero, busca conocer a Jesús. Si alguna vez alcanzas a ver claramente la estrella de este libro, nunca olvidarás, serás un admirador de Jesús por el resto de tu vida. Pero hay algo más que deberíamos tener en mente acerca de todas estas representaciones fascinantes que Hollywood nos presenta. Todas tienen un lado negativo. La industria cinematográfica, por su propia naturaleza, se enfoca en la imagen exterior, en la apariencia, en el efecto dramático. Hollywood tiende a crear una cultura superficial. Tiene que ver mucho más con la publicidad que con encontrar la verdad. Y la gente se enfoca en la cirugía estética mucho más que en lo que está ocurriendo en el corazón de la persona. Hollywood tiene un lado negativo. Se lo puede ver cada día en el Sunset Boulevard. Personas que han venido corriendo tras sueños de fama y dinero han terminado durmiendo en sus automóviles estacionados o aún tirados en las calles. Hay pero muy pocos ganadores grandes en Hollywood y hay una gran cantidad de perdedores. Unos pocos con suerte son adorados, miles de otros conocen el rechazo día tras día. Pero lo que es maravilloso acerca de la palabra de Dios es que no hay un lado negativo, porque este libro siempre nos levantará día tras día. No importa si eres famoso o desconocido, si eres atractivo o simplemente de apariencia común, si tienes las debidas conexiones o ninguna, la Biblia te llevará porque eleva a la gente. La Biblia te elevará, amigo y amiga. No existe un lado negativo en la sabiduría de la Biblia. Siempre la encontrarás más deseable que el oro, más dulce que la miel. Siempre será como una lámpara para tus pies y una luz en tu camino. Bueno, a manera de conclusión, pregunto, ¿no quisieras conocer la sabiduría de Dios en tu propia vida? ¿Estás dispuesta a hacer una inversión de tu tiempo y esfuerzo para tener la experiencia de esa sabiduría? ¿Estás dispuesto a investigar este libro de una manera distinta, mirando al gran cuadro, siendo instruido por el Espíritu Santo y llegando a conocer mejor a Jesús? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento te esperan aquí en la Biblia. Y Dios quiere transformar estas palabras en una victoriosa epopeya para obrar poderosamente en tu mente y corazón. Escucha este canto. En un momento más le pediremos a Dios en oración que así lo haga. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés.
tentación, deja que te limpie. Deja que te Querido Padre, gracias por obrar tan poderosamente a través de tu palabra. Tú has transformado vidas por todo el mundo a través de tu sabiduría, a través de los grandes temas de la Biblia. Ahora comienza a transformar nuestras vidas. Por favor, llénanos de tu perspectiva, de tu sabiduría. Por favor, ayúdanos a conocer las Escrituras a un nivel más profundo. Ayúdanos a hacer descubrimientos maravillosos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que le sobrevengan al creyente. Considera las circunstancias y la fortaleza del que va a soportar la prueba de Dios. Y nunca permite que las tentaciones sean mayores que su capacidad de resistencia. Cristo nunca le ha fallado a un creyente en su hora de conflicto. El creyente debe reclamar la promesa y hacer frente al enemigo en el nombre del Señor, y no conocerá nada que se parezca al fracaso. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha pasado rápidamente, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el programa de hoy y estas analogías que hemos hecho acerca de Hollywood y la cinematografía, comparados a la gran estrella Cristo Jesús en la Biblia, haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.